Pensando en la ocasión y pensando en que Dios ha sido fiel, que Él ha estado allí, Jehová Sama, Él ha estado allí. Entonces yo decidí llamar la enseñanza Gloria a Dios por su fidelidad. Gloria a Dios por su fidelidad. Dios ha sido impresionantemente fiel. Y lo que quisiéramos en este servicio es dar la gloria a Dios por su fidelidad que ha sido mostrada claramente para con su iglesia. Con su iglesia. Damos muchas gracias a Dios por eso. Cuento una historia que cierto hombre incrédulo ordenó a sus empleados un sábado que el domingo por la mañana tendrían que trabajar. Lo harían descargando un buque en el que venían mercancías que él iba a necesitar en su negocio. Un joven cristiano que trabajaba para él le pidió por favor eximirlo de la responsabilidad, ya que según decía él, tenía que congregarse. El jefe le dijo que ya conocía el reglamento, que si no venía a trabajar, mejor era que se fuera por su liquidación de una sola vez. Sí, señor, conozco bien el reglamento, respondió él. Y aunque yo soy el sostén de mi anciana madre, perdón, no puedo trabajar los domingos, es el día de congregarme en mi iglesia. Bueno, pues, le dijo el hombre, suba usted al despacho y el cajero le hará entrega de su dinero. Por espacio de 3 semanas, aquel joven anduvo buscando trabajo. Cierto día se presentó un banquero y conversó con el ex jefe del muchacho, preguntándole si tal vez podría recomendarle a alguna persona honrada, alguna persona fiel, para colocarle en un alto puesto en su banco. Requisito número 1, tenía que ser alguien de confianza. El ex jefe de inmediato recomendó al joven que había despedido. A lo que el banquero, sorprendido, respondió, ¿pero usted lo despidió? El hombre dijo, sí, yo lo despedí, porque él no quería trabajar los domingos. Pero un hombre que puede perder su puesto por no violentar su conciencia, servirá bien como un trabajador de confianza. De eso se trata la confianza. La confianza no es algo que nosotros podamos construir de la nada. La confianza tiene que ver con cosas que uno hace. Y de eso es lo que yo quiero hablarle en este tiempo. ¿Qué cosas ha hecho Dios por su iglesia? ¿Qué cosas ha hecho Dios para que permanezca fiel predicando el evangelio por tantos años? Vamos a ir a ubicarnos en 2 de Corintios. Ese va a ser nuestro texto de este tiempo. Es 2 de Corintios capítulo 4 y nosotros vamos a estar trabajando del versículo 7 en adelante. 7 en adelante. Lo primero que diremos es gloria a Dios por su fidelidad proveyendo su poder para servirle. Amén por eso. ¿Escuchó bien? Gloria a Dios por su fidelidad proveyendo su poder, el de Él, para que nosotros le sirvamos. ¿Por qué razón la iglesia cumple año tras año y puede seguir fiel sirviendo en el ministerio en estos barrios tan necesitados? Le voy a decir por qué. Porque hay un Dios y ese Dios todopoderoso ha brindado de su poder para que la iglesia pueda seguir adelante. La obra es de Dios y eso lo sabemos. Y Él se encarga de llevarla adelante. Pero si no fuera por su poder, literalmente sería imposible hacer algo por nosotros mismos. Imposible. Cuando Él fundó su iglesia, también la dotó con su poder para hacer todo lo que fuera necesario para cumplir su misión. Cumplir la misión de la iglesia. ¿Quién dotó de ese poder, pastor? Dios. Observe por favor. Versículo 7 de la porción en la que estamos leyendo. Dice la Biblia, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder, escuche, sea de Dios y no de nosotros. Hay aquí, la Biblia está hablando de un tesoro, y dice que ese tesoro fue colocado en vasos de barro, como que se contrapone, ¿verdad? Hay algo muy valioso colocado en algo no tan valioso.
Esos no tan valiosos somos nosotros, en el sentido de que somos simples vasos de barro. Y eso tan valioso que ha sido colocado en nosotros es nada más y nada menos que la salvación, el mensaje del Señor Jesucristo. Y fue colocado en nosotros. Puse aquí en mis notitas. No es nuestra gloria, eso no lo podemos hacer nosotros, sino de Dios. Dios fue el que diseñó el mensaje del Evangelio y lo puso en nosotros para que sencillos vasos de barro lo llevemos a otros. Sin embargo, a pesar de ser barro, no malentienda, tenemos un gran tesoro que compartir, el mensaje del Evangelio que fue dado a nosotros y que la iglesia debe llevar por todas partes para alcanzar salvación. Sin ese poder, nosotros no podríamos hacer nada. Pregúnteselo. ¿Vasos de barro capaces de salvar a una sola persona? Nosotros no podemos salvar a nadie. Pero Dios nos confió el Evangelio. Bendito sea el Señor. La iglesia de Dios camina por este mundo con el poder de Él para que las personas se arrepientan, conozcan al Señor Jesucristo y sean transformadas. ¿No le parece eso genial? Démosle la gloria a Dios porque nos ha dado de su poder para poder servirle. Una iglesia en medio del barrio donde se funda es como un faro, ¿sabe? Es como un faro que lleva la luz del Señor Jesucristo. Muchas almas conocen al Salvador gracias al esfuerzo de cada vaso de barro. Dios proporciona su poder aún en medio de dificultades. No es que la iglesia del Señor no tenga dificultades, amados. La iglesia del Señor va a tener dificultades. Y aquí nos dice eso. Nos dice que cuando usted se propone llevar el Evangelio le va a pasar como le pasó a Pablo. Se van a complicar las cosas, como le pasó al resto de los discípulos, siervos del Señor. Vamos a intentar llevar el Evangelio y cuando nosotros hacemos eso, el poder de Dios debe manifestarse, porque si no, las tribulaciones por las que vamos a atravesar no nos permitirían poder lograrlo. Observe los versículos 8 y 9, que estamos atribulados en todo. Escuche. Mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando, dice después, en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Saben? La Biblia lo que está diciéndonos a nosotros en esta porción es que habrá situaciones, momentos donde la tribulación, la angustia, el dolor se apodere de nosotros. Donde el enemigo se va a venir contra nosotros. Eso es lo que hace el enemigo contra la iglesia. Y usted se preguntará, ¿cómo es posible que la iglesia aún así siga adelante? ¿Cómo es posible que año tras año pueda superar los obstáculos? ¿Sabe cómo? Por el poder de Dios. Démosle gloria a Dios por su poder y nos lo ha dado a nosotros, su iglesia, para que podamos llevar el mensaje de Jesucristo a otras personas. Le puse acá, mire que la porción de estudio se extiende ahora para darnos a conocer que en ocasiones la iglesia del Señor puede experimentar problemas. Nos da ejemplo, nos dice tribulación, nos dice apuros, nos dice caídas, pero de una vez aclara que bajo el poder de Dios nosotros tenemos. Si hay tribulación, Él va a dar consolación. Si hay apuros, Él va a dar paz. Si hay caídas, Él va a levantar y va a dar seguridad. Ese es nuestro Dios. Esa es la bendición que experimenta la iglesia del Señor. Razón por la que estamos seguros que Él siempre va a estar ahí, justo a nuestro lado. Justo a nuestro lado. Después en los versículos 10 al 12 dirá, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte que actúa en nosotros y en vosotros la vida. En vosotros la vida. ¿Sabe qué está diciendo esa porción? Esa porción nos está anunciando que puede suceder, como ya ocurrió en el pasado, que la iglesia
llegue a sufrir persecución y que tenga que predicar el evangelio aunque otras personas la estén persiguiendo para que no lo haga. Y dice que aún en este tiempo personas experimentaron la muerte por predicar a Cristo. Y uno podría pensar, ante un escenario así, pastor, parece que todo se ha echado a perder. De ninguna manera. Es lo que está transmitiendo la Biblia. Está diciendo, hay una persecución, pero la palabra de Dios sigue llegando porque el poder sigue siendo de Dios. Sabemos que las circunstancias adversas que la iglesia atraviesa las puede superar gracias al poder de Dios. Démosle gloria a nuestro fiel Dios por el poder que nos ha dado en su misericordia y su gracia para que podamos predicar nosotros el evangelio. Le puse allí también otro versículo, 1 Corintios. Váyase un poquito para atrás, ahí donde estábamos. Váyase para atrás a 1 Corintios. Ahora voy al capítulo 2, versículo 4 y 5. Pablo está diciendo que cuando él llegó a los Corintios, él se propuso no sacar su conocimiento. Pablo era un hombre con mucho conocimiento. Y él dice, yo no voy a sacar mi conocimiento. Voy a dejar que Cristo brille. Observe, 1 Corintios 2, 4 y 5. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es lo que nosotros hacemos en la iglesia del Señor. Confiamos en el poder del Salvador y entonces vamos por el mundo, no con nuestro poder, no con nuestras fuerzas, no pensando que nosotros somos suficientes, no creyendo que somos humanamente muy sabios. Nada más llevamos el poder del Salvador. Lo predicamos, lo movilizamos, lo llevamos. Y el Señor es el que hace la obra. Gloria sea al fiel Dios nuestro por el poder que nos ha dado para predicar su evangelio. Le puse aquí una breve ilustración. Por 4 años, dijo el doctor W.R. Hotchkiss, he vivido solo en el África. Un testimonio de un misionero en África. Escuche, 30 veces he sido atacado por la fiebre, 3 veces atacado por leones y varias veces por rinocerontes. No pocas veces los nativos me han tendido emboscadas y por 4 meses, no he visto una pieza de pan, teniendo que limitarme a comer todas las cosas, desde hormigas hasta rinocerontes. Pero permítame, dice él, que les diga que con todo gusto pasaría otra vez por todas estas experiencias, a cambio de llevar la palabra del Salvador y hacerla brillar en la oscuridad que envuelve a muchas de las tribus en el África Central. ¿Sabe que cuando yo leí esta historia pequeña, me puse a pensar, ¿cuánto puede ser el costo nuestro por servir al Señor? Tal vez no estamos habituados a sufrir mucho por el Señor en la sociedad en la que vivimos. Y tal vez por eso pensemos, bueno, seguro va a ser así para siempre. ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si no? La iglesia del Señor debe seguir fiel. Debe seguir fiel porque el Señor es el que la sostiene. Y seguir, por ejemplo, lo que este hombre misionero en el África estaba haciendo, confiando en el poder del Señor para predicar el evangelio, y Él se encargará, como lo ha hecho con su iglesia por tantos años, manteniendo firmes y fieles a los siervos del Señor, manteniendo una iglesia sana y creciente, manteniendo una iglesia que brilla y que es como un faro en toda esta comunidad. Damos gracias a Dios que nos confió su poder para llevar el evangelio a otras personas. Segundo, gloria a Dios por su fidelidad, escuche, proveyendo fe para servirle. Si nosotros fuésemos a intentar hacer algo por Dios, sin fe sería imposible. No podríamos lograrlo. ¿Cómo habríamos de lograrlo? Necesitamos la fe
Confiar en que el Dios que fundó la iglesia es el mismo que la sostiene y es el mismo que la llevará adelante. Solamente Él, nadie más. La fe nos permite ver con ojos que jamás estaríamos capacitados en nuestras fuerzas para tener. Nos extiende la fe por encima de las circunstancias. Es muy cierto que va a haber pruebas en el camino. Es muy cierto que la iglesia del Señor se moverá entre obstáculos. Pero no pierda de vista, aún ahorita que estamos, mire, usted viendo un video, no pierda de vista que el Señor Dios fiel y soberano sigue en control. Él sigue en control. Él sabe exactamente lo que está pasando y su iglesia sigue en control. Él sigue trabajando en ella, sigue cuidándola, sigue proveyendo su poder para que por medio de ese poder nosotros tengamos la fe necesaria para superar los obstáculos. Dice la Biblia, allí mismo, pero ahora en el versículo 13, en 2 Corintios 4, pero ahora el versículo 13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, dice Pablo, por lo cual también hablamos. Hay una preciosa lección aquí. Es imposible que uno no pueda darse cuenta, no pueda ver que Cristo quiere rescatarlo. Cristo quiere rescatar a cada ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué quiere rescatarlo? ¿Por qué quiere cambiarlo? Porque quiere darle vida eterna. Porque Cristo vino a esta tierra justamente para que nosotros, seres humanos pecadores, tuviésemos una oportunidad. La oportunidad de encontrar un camino al Padre gracias a los méritos de Él. Pero una vez que la salvación llegó a nuestras vidas, una vez que nosotros le hemos reconocido como Salvador, dice la Biblia que la reacción debería ser: yo creí y ahora voy a hablar, voy a contarle a otros, voy a decirle a otros acerca del Salvador, voy a invitarlos a la iglesia, voy a comunicarles el Evangelio, voy a llevar la palabra de Dios porque confío en Él. Esa es la fe que Él pone en nosotros. Sin Jesús no hay fe. No hay fe. Tendríamos que poner la fe en un ídolo mudo. Tendríamos que poner la fe tal vez en el director de alguna secta. Pero nuestro Dios está vivo. Confiamos en un Dios vivo de poder que sustenta nuestra fe. Tenemos que convertirnos en testimonios vivientes del Dios en el que hemos creído. De eso se trata la iglesia del Señor. Y Él nos provee otra vez fe para que nosotros estemos bajo su control y esa fe se sustente en su misma persona. En su misma persona. Dice después, observe, versículo 14, nos comunica que la iglesia del Señor puede estar atravesando momentos difíciles, pero hay algo que la diferencia. Hay algo que diferencia a la cristiandad. ¿Qué será eso que nos diferencia? ¿Qué será eso que llevamos por todo el mundo que nos hace diferentes y que permite que la iglesia del Señor avance? El versículo 14 y 15. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, Él resucitó, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Amén. Amén. Nuestro Señor no está muerto. No servimos a un Dios muerto. Él resucitó. Nuestra fe está fundada en un Cristo que vino a esta tierra, murió, pero también resucitó. Damos inmensas gracias a Dios, que Él nos da el poder para confiar con fe en su obra que Él hizo hace muchos años por nosotros. No estamos otra vez confiando en un Dios muerto. Confiamos en nuestro Salvador que venció la tumba y ahora está vivo para salvar también a otros. Ese es el poder en el cual nosotros creemos. En su persona es que depositamos nuestra fe y, por cierto, Él es quien sostiene la iglesia. La iglesia
no avanza solo porque sí. Es por Él. En Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Vaya ahí. Yo siempre estoy enseñando y me gusta pensar que las personas allá en casa, cuando están tomando su Biblia, están allí subrayando, están haciendo flechitas, están rayando, están poniéndose en el asunto. No solamente siendo oidores olvidadizos. Dice la Biblia, hablando de Jesús, Hebreos 1:3, el cual, Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, escuche, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sacrificó, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Escuchó? ¿Cómo, pastor? Si él murió. Sí, pero es que no solo murió, resucitó. Como él resucitó, ahora se sienta a la diestra de la majestad allá en las alturas. Damos muchas gracias a Dios que nuestra fe no está fundada en un ídolo muerto. No está fundada en alguien que vivió y murió y nunca se levantó. Está fundada en un Dios poderoso que murió, pero también resucitó y hoy está vivo, sentado a la diestra de la majestad de Dios mismo. Gracias al Señor, ese es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Gloria a Dios que sustenta nuestra fe. Tercero, bueno, antes de darle el tercer punto, una ilustración. Fieles hasta la muerte. Escuche qué interesante. En Kenia, África, hay una organización terrorista llamada los Mau Mau. A pesar de la persecución de que son objeto los cristianos africanos, han tenido el suficiente valor para ser fieles y desafiar todos los peligros. Cada vez que alguien predica, sucede que los templos se llenan. A pesar de que en muchas ocasiones los Mau Mau han incendiado templos, han martirizado cristianos, los han hasta asesinado. Un jefe nativo llamado Juan Guaruín reunió a 30,000 de sus compatriotas para explicarles lo mala que era esta organización Mau Mau. Y de esa manera la organización se dio cuenta y lo mandó a matar. Él les dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Confíen solo en Dios. Y eso le costó la vida. Al poco tiempo de ser asesinado, su hijo se levantó y continuó el ministerio de su papá. Fue encarcelado. El hijo de Guaruín está en este momento predicando el evangelio en un campo de detención donde están las peores mentes criminales de los Mau Mau. ¿Y sabe qué? Se nos dice que en 9 meses ha ganado para Cristo a más de 270 de estos hombres. ¿Cuáles son los planes de Dios? Llevar su iglesia por todo el mundo sin importar las circunstancias. ¿Por qué le cuento esta historia? Para que usted se dé cuenta del Dios en el que usted cree, que sostiene su iglesia y la lleva adelante con fidelidad. ¡Gloria a Dios! Se dice que la oración más frecuente de los cristianos en Kenia es: no nos libres del peligro, sino ayúdanos a permanecer fieles. Y esa debe ser nuestra oración también. Tercero, gloria a Dios por su fidelidad, proveyendo esperanza para servirle. Si uno sirviera a un Dios muerto, ¿cuál sería su esperanza? Si uno predica a un Cristo que no ha resucitado, ¿qué esperanza puede darle al pecador? Todos nosotros hemos pecado. No hay ni uno solo que no lo haya hecho. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Hemos tomado el camino equivocado. Hemos hecho lo que no teníamos que hacer. Todos, no hay uno solo que pueda decir: yo estoy libre de eso, pastor. No, todos hemos pecado. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Eso significa que la persona está con una condenación latente. Una vez que la persona muere, va al infierno, va a la condenación eterna porque no arregló su problema de pecado. ¿Cómo lo arregló? Jesús es nuestra esperanza. Gracias a Jesús que vino a esta tierra, cualquiera que crea en Él puede tener vida eterna. No por nuestros méritos. Por los méritos del Señor Jesús, quien murió por nuestros pecados. Y ahora nosotros podemos confiar en Él. Y si oramos con fe a Él, creemos en su sacrificio, creemos en su resurrección, creemos que Él es el Señor. Y le pedimos que resida en nuestro corazón y perdone nuestros pecados, Él nos salva.
Ese es el trabajo que hace Jesús. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Gloria a Dios, que nosotros tenemos esperanza. Sin esperanza, simplemente seríamos como cualquier otra religión muerta. Lo que hace diferente a los cristianos es que nosotros esperamos a nuestro Salvador. Amén. Confiamos plenamente que todo lo que nos pasa en esta tierra, mientras hacemos la obra del Señor, lejos de apocarnos, lejos de hacernos sentir mal, nos perfecciona para la eternidad que hemos de gozar con Dios. ¿Escuchó? ¿Escuchó? Lo que a usted le pasa en esta tierra, esas cosas que usted ha vivido, si usted ha estado asistiendo a la iglesia por muchos años, y usted recuerda, aquel año en que hubo tanta necesidad, aquel otro año de la construcción, aquel año en que pasó esto otro, usted recordará la fidelidad de Dios. El Dios de esperanza, cada año que pasa, mientras este cuerpo externo nuestro se va deteriorando, dice la Biblia que el interno va renovándose. ¿Dónde dice eso, pastor? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Volvemos allá. Volvemos a 2 Corintios, capítulo 4, donde estábamos, pero ahora vamos a ir al versículo 16. Vamos a ir al versículo 16. 2 Corintios 4, 16. Dice la Biblia: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿qué pasa por dentro? El interior, no obstante, se renueva de día en día. Envejecemos. Nuestros cuerpos colapsan con el pasar de los años. Nos vamos viendo diferente de cuando éramos jóvenes y vigorosos. Pero debido al poder de Dios, ocurre lo contrario con nuestro hombre interior. Se va renovando de día en día, fortaleciendo la esperanza en su pronto regreso. Cristo viene pronto, Cristo viene ya. Jehová, nuestro Dios, ha estado allí. Él ha estado apoyándonos. Él ha estado ayudando a la iglesia que vaya adelante. Él ha estado ayudando para que la iglesia haga su obra y Él viene pronto. Viene pronto. Ahora usted dirá, pero pastor, mi cuerpo se va desgastando, voy envejeciendo, no tengo la misma energía. Siga fiel al Señor. Siga haciendo su obra, no se canse. Se fijó que la porción dice, por tanto, no desmayamos, no desmaye usted. Siga fiel al Señor. Póngase en la brecha y haga lo que el Señor le ha pedido. Es justamente esa esperanza la que permite calibrar de manera distinta las tribulaciones. Hay gente que algo le pasa, una prueba, una tribulación, y ya de inmediato está pensando en irse de la iglesia. No quiere sufrir, porque su mirada no está bien calibrada. Pero cuando la calibramos con la palabra de Dios, tenemos esto. Mire el versículo 17. Vea cómo califica la Biblia las cosas que pueden venir a nuestra vida. Pablo, que atravesaba por esas durísimas pruebas, al igual que la iglesia de su tiempo, dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué le parece? ¿Se fijó? Dice que las tribulaciones, aunque sean muy complicadas, no son sino leves, momentáneas situaciones, y lejos de hacer que la iglesia se siente y se vea a sí misma derrotada, lo que provoca es un mayor peso eterno de gloria. Con nuestro Dios, todo cambia. Con nuestro Dios, todo cambia. Tal vez las personas que tienen más años en las iglesias han visto años terribles, pero ahora pueden recordar la fidelidad de Dios y pueden decir: hasta aquí nos has ayudado, Señor. Dios ha estado allí. Dios ha estado allí. Parecía una tribulación que nunca terminaría. Y ahora decimos, en realidad fue leve, fue momentánea. Y dice el 18, que es con el que cerramos: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Damos gracias a Dios. Cambia nuestra manera de ver. Cambia la forma en la que nosotros percibimos. Cambia la manera como estamos viendo este mundo. La iglesia del Señor Jesucristo puede confiar en que tiene la esperanza más grandiosa de gloria en el Señor que un día
murió y resucitó. Damos gracias a Dios porque Él ha estado allí. 1 Timoteo 1:17 dice así: por tanto, es que la conclusión a la que uno tiene que llegar. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en el que nosotros confiamos. Ese es el Dios en el que nosotros hemos depositado nuestra confianza. El Cristo de la cruz, el que vino a nacer en humilde pesebre, que creció perfectamente y murió cruelmente en una cruz. Él no hizo eso solamente porque fue maltratado, lo hizo por nosotros. Isaías 53:6 dice que Él cargó, Dios en Él, en Cristo, nuestro pecado por nosotros, para que podamos, como dice Juan 14:6, tener el único camino al Padre. Porque Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Por Él, por Él, por Él. Solamente por Él. Cuento la historia que cuando comenzó la construcción de una grandiosa catedral, se ofreció un premio a la persona que hiciera la mayor contribución a ese templo una vez que estuviera terminado. Se iba a premiar a la persona. A medida que el edificio se elevaba, la gente empezó a hablar. ¿Quién podrá ser quien se lo va a ganar? Unos decían, es el arquitecto. Otros decían, no, es el contratista. Otros no, los carpinteros, los artesanos, que son expertos en oro, los que trabajan en latón, en acero, en vidrio. Quizás el ebanista, porque ha hecho un muy bonito altar. Y cada uno de ellos se esforzó tratando de hacer su mejor trabajo. Al final la obra se terminó y era una obra de arte. Pero cuando llegó el momento de anunciar a la persona ganadora, el premio se quedó en manos de una ancianita, no muy bien vestida. Y todos empezaron a quejarse, ¿pero qué hizo ella? Todos los días, sin falta, esta mujer dio de comer al buey que acarreaba el mármol que iba usando el escultor para hacer aquella bella obra. ¿Por qué le cuento esta historia? Porque en la iglesia del Señor no existen trabajos grandes y trabajos pequeños. Sea fiel al Señor. Haga su trabajo como esta señora. Sea fiel al Señor y Él le va a premiar cuando sea tiempo. Sea fiel al Señor. Ser fiel al Señor, ¿qué significa, pastor? Quédese en su iglesia. Haga su trabajo en la iglesia. Póngase al servicio del pastor en la iglesia. Lleve almas a Cristo. Lleve visitas. Póngase en onda con el Señor para que Él le use tremendamente y usted pueda ser alguien útil a los propósitos del Señor. Le animo. La gloria y la honra sean a Dios por su fidelidad. Él ha sido fiel proveyéndonos fe. Él ha sido fiel proveyéndonos cada cosa que necesitamos, el poder para predicar su palabra. Sin ese poder, ¿qué seríamos? Él ha sido fiel dándonos esperanza. ¿Qué le hace falta a usted para servir al Señor? Yo creo que nada. Lo único que pudiera yo pensar es que usted tiene que decidirse en su corazón. Permítame orar a la distancia y usted tome posición de oración allí donde se encuentra. Dios permita que tome decisiones. Señor, muchas gracias porque su palabra fue predicada. Yo pido, Dios mío, por cada persona que la ha escuchado. Hay personas que ya te tienen como único y suficiente Salvador. A esas personas que ya te tienen como Salvador, yo te suplico, Dios, que tú puedas motivarles a decidirse ahora mismo, no después, ahora mismo. Yo necesito servir al Señor. El tiempo se agota. El tiempo se nos está acabando. Ocupamos servir al Señor. Te suplico, Dios mío, que uses a cada persona que ahorita está tomando decisiones para tu honra y para tu gloria. También te pido por aquellas personas que aún no te conocen, han escuchado de Cristo en esta enseñanza, saben que hay en Cristo esperanza, saben que Él perdona pecados, pero no saben qué hacer. Y ahorita mismo en su corazón están quizás quebrantados, pero no saben qué hacer. Te ruego, Dios mío, que puedan orar de esta manera, que puedan orar confiando no en la oración, sino en ti. Señor, sé que soy un pecador, repítalo. Sé
que estoy condenado. Sé que mi pecado me pone fuera del cielo. Pero yo decido hoy creer en el Señor Jesús como mi Salvador. Perdona mis pecados. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú moriste en una cruz. Creo que tú resucitaste y estás vivo para salvar a cualquiera que así te lo pida. Perdona mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha orado de esa manera, usted necesita comunicarse con una iglesia cercana. Si usted ha orado de esa manera, dígale a su pastor. Dígale a ese que está allí cercano a usted, que le ha invitado a la iglesia tal vez. Dígale, yo necesito hablar con el pastor. Necesito hablar con algún servidor de la iglesia. Y cuéntele la decisión que usted tomó. Si usted se ha decidido a servir más al Señor, con más razón hable con su pastor. Vaya a él y dígale, pastor, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel, doy gloria por su fidelidad y ahora me quiero comprometer. Quiero trabajar más arduamente. Póngase al servicio del Señor.